Esta parte del servicio va a ser un servicio especial y también vamos a cubrir parte de la pregunta que Steve trajo antes y que ya ha sido traída varias veces porque yo tengo 91 años y medio. ¿Qué tanto voy a vivir? Ah, Yo no sé, y yo sé que y yo no sabía que ibas a dar esa frase que yo dije en el 2012, pero bueno, vamos a repetirla. La la razón por la cual esto llegó hasta el punto donde estamos el día de hoy es porque hace como un mes me me desperté como a las 7 de la mañana y tenía un dolor en el pecho, en todo el pecho, y le hablé a mi hijo Jonathan, y él, hizo arreglos para que me llevaran al hospital, e hicieron todo tipo de pruebas, y lo que me dijeron es que tenía fibrilación atrial, pero bueno, de cualquier manera, a mi edad, si no me preparo para lo que viene más adelante, yo sería negligente en mi obligación delante de Dios. Y no podemos eh, hacer esto que suceda como en una sorpresa, como sucedió recientemente en la Iglesia de Dios Unida, donde habían puesto un presidente y dijo en uno de sus sermones, yo no sé qué tanto voy a vivir, y él murió corto tiempo después de eso. Entonces fueron tomados por sorpresa por la muerte de este ministro. Ahora, en nuestra situación acá, si yo muriera repentinamente y las cosas no han sido preparadas, si las cosas no han sido arregladas desde antes, entonces será, sería una situación terrible, de verdad. Entonces Dios me ha ayudado a ver que yo necesito, hacer esto. Yo no me estoy jubilando, ni estoy dejando eh, de predicar, sino que más bien estoy tomando un paso a un lado, pero voy a continuar. Pero nosotros necesitamos tener el tipo de liderazgo que ustedes vieron el día de hoy aquí, para que podamos seguir sirviendo a los hermanos y que podamos seguir haciendo lo que Dios quiera que hagamos en cualquier puerta que Él quiera abrir. Así es de que después de haber pasado esa situación en el hospital, yo sabía que tenía que hacer algo para tener una fase de transición mientras todavía estoy lo suficientemente fuerte para hacerlo, porque hay días en que me siento muy bien, pero hay días en que no me siento tan fuerte. No me siento mal, pero yo sé que me estoy debilitando. Y ese es el proceso de morir. Y como yo lo dije en 2012, yo tengo que hacer las cosas que tengo que hacer para cuidar mi salud y sigo tratando de hacer eso dentro de mis posibilidades, pero aquí estoy, en 91 años y medio. Ahora, mi madre murió hasta los 93, vivió 93 años. Ahora, yo no sé qué tanto tiempo voy a vivir y no sé cómo va a venir todo esto, si va a venir repentinamente o de alguna otra manera. Pero el día va a llegar. Es como dijo Pedro en segunda de Pedro, el capítulo 1, encontramos un mensaje muy similar a lo que Eduardo habló el día de hoy. Y lo podemos
combinar con lo que dijo Steve antes de él. Vamos a segunda de Pedro y vamos a leer esto, porque esto es muy importante que entendamos nosotros cómo en un tiempo de transición y anticipando nuestra partida, ¿qué fue lo que les dijo Pedro a todos? ¿Y qué hizo? Hizo lo mismo que Steve hizo y lo que Eduardo hizo, eh, a enseñar a todos a Dios, apuntar a todos hacia Dios y al amor de Dios y a acercarnos a Dios. Yo también mencioné en mi mensaje a los ancianos en una conferencia que tuvimos el domingo pasado, les dije que cuando uno envejece, uno empieza a tener recuerdos, ¿verdad? Y memorias que empieza uno a recordar ciertas cosas en su vida, casi, casi como si las estuviera viviendo de nuevo, ¿cierto? Ahora, Pedro tuvo un par de cosas que yo creo que sí tenía también algunos eh, de esos flashbacks, de esos recuerdos, ¿verdad? Que no eran muy buenos. Lo primero fue cuando fueron al monte de transfiguración, ¿verdad? Con Pedro, Santiago y Juan. Y cuando le dijo, bueno, el Hijo del Hombre va a sufrir y va a morir. Pedro fue y lo regañó, lo reprendió. Le dijo, no, no sea así, Señor. Estaba tratando de confortarlo, ¿verdad? Aquí voy a estar para ayudarte. Y Jesús nos dijo, Pedro, qué buena idea. No, sino volteó hacia él y le dijo, aléjate de mí, Satanás, o detrás de mí, ¿verdad? Ponte detrás de mí, Satanás. Ahora, yo supongo que Pedro tuvo muchos recuerdos de esa ocasión, y recordemos lo que Jesús dijo, ¿verdad? Lo que dice segunda de Pedro capítulo 2 acerca de los falsos profetas, falsos maestros, que usted lo va a ver ahí. Pero también en la Pascua, en la noche de la Pascua, muy interesante, como dice en Lucas 22. Jesús estaba explicando lo que le iba a pasar, que iba a morir. Y Pedro vino y le dijo, Señor, yo estoy dispuesto a morir contigo. Pero después le dijo Jesús, Satanás ha pedido a todos, ¿verdad? Para, para probarlos, para zarandearlos, dice en alguna versión. A todos. Pedro estaba ahí, el resto estaba ahí. Y Satanás dijo, todos, a todos ellos. ¿Por qué? Porque Satanás también trata de tomar a todos los miembros también. Pero Jesús le dijo a Pedro, cuando seas fortalecido, eh, ayuda a tus hermanos, ¿verdad? Fortalece a tus hermanos. Pero le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante, me vas a negar. Ahora, yo me imagino que Pedro también tenía recuerdos de eso, se acordaba de lo que pasó. Quizás él llegó, ¿verdad? Y estaba ahí sentado en el fuego con los soldados y todos los que estaban ahí, ¿verdad? En la casa del sumo sacerdote. Y luego vino una joven, ¿verdad? Y le dijo, ¿tú eres uno de ellos? No, no, yo no soy. Y después otro vino y le dijo, no, tú sí eres de ellos, porque eres un Galileo. Y él dijo, no, no, no soy. Y después otro vino y dijo, sí, sí, tú estabas ahí, ¿verdad? Uno de los soldados que arrestó a Jesús. No, no, tú no sabes de lo que estás hablando, ¿verdad? Y entonces cantó el gallo.
y luego salió y lloró amargamente. Y traigo esto a colación desde este punto de vista. Todos vamos a enfrentarnos a tiempos difíciles. Y si con la Iglesia de Dios cristiana y bíblica, todos juntos, y yo tengo que hacer la decisión final en esto, necesitamos preparar una transición para este tiempo de mi partida. Así es de que continúa aquí, Pedro, segunda de Pedro, después de que explica todo acerca del crecer, ¿verdad? Versículo 2, segunda Pedro 1, versículo 2. Gracia y paz sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. ¿Aprendió algunas lecciones? Sí. De acuerdo a como su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a través del conocimiento de quien nos llamó por su propia gloria y virtud, a través de la cual Él nos ha dado las más grandes y preciosas promesas, que a través de ellas ustedes puedan convertirse en partícipes de la naturaleza divina. Exactamente de lo que hablaron Steve y Eduardo. Eso es lo más importante, la naturaleza divina. Habi- A través de quien nos ha dado las más grandes y preciosas promesas, que a través de ellas puedan ustedes convertirse en partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo a través de la lujuria. Y por esta misma razón también, versículo 5, habiendo además aplicado toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y el conocimiento autocontrol. Y esa es una de las claves más importantes para entender. Nosotros necesitamos usar el Espíritu Santo para corregirnos a nosotros mismos con la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es el crecer en gracia y en conocimiento, lo que dice ahí. Así es de que añadir a su fe virtud y a la virtud conocimiento, el conocimiento autocontrol, el autocontrol resistencia, y a la resistencia piedad, y a la piedad amor fraternal, el amor fraternal, el amor de Dios. Porque si estas cosas existen y abundan en ustedes, no les harán estar carentes de esfuerzo, ni carentes de fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquel en quien estas cosas no están presentes, está espiritualmente ciego, tan miope que ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. Y luego dice aquí en el versículo 10, por esta razón, hermanos, sean aún más diligentes para hacer su llamado y elección seguros. Exactamente de lo que habló Steve, su llamamiento y elección seguros. Y eso es es donde estamos ahora en la iglesia. Dice, porque si están haciendo estas cosas, nunca caerán en ningún momento. Versículo 11, porque en esta forma les será ricamente concedida una entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y después en el versículo 12 dice, y aquí es donde estamos ahora con lo que hemos hecho con la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Steve mencionó las cosas que hemos producido y todas estas están ahí, todo eso está presente, todas estas cosas son necesarias y todo lo que tenemos es para continuar sirviendo y nutriendo a la iglesia. Ahora, esto nos da para a todos nosotros, todos los mensajes, todas las transcripciones, todos los CDs, todos los libros, todos los folletos, todo eso está preparado y cada parte
de eso está basado en la palabra de Dios y en la palabra de Dios solamente, exclusivamente. Y eso es lo que tiene que ser. ¿Cómo, cómo podemos nosotros obtener el carácter espiritual de Dios que Dios quiere si no está basado en la palabra de Dios a través de su espíritu? Ahora, tengamos esto en mente la siguiente vez que usted vea los canales religiosos en la tele, y va a ver todos estos pastores falsos que no saben absolutamente nada. Y después dice lo siguiente, por tanto, no descuidaré el hacerlos siempre conscientes de estas cosas. Él escribió lo que escribió, pero yo lo veo como un reto y he tenido este reto de todas las cosas que hemos llegado a producir. Todo esto es lo que dice aquí. Dice, siempre conscientes de estas cosas, en lo que aunque ustedes ya las saben y han sido establecidos en la presente verdad, porque lo considero mi deber mientras esté en este tabernáculo. Él estaba viendo ya el tiempo cuando iba a morir y él sabía, como Jesús le dijo al final del Evangelio de Juan, le dijo, cuando seas viejo te van a llevar a donde tú no quieras ir. Y entonces seguía siendo político, ¿verdad? Con cosas políticas, ¿verdad? Y diciéndole, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con él, con Juan, verdad? Empezó el rumor más grande en la iglesia, el rumor más grande, porque Jesús dijo, ¿y qué si quiero que él esté hasta que regrese? ¿Eso a ti qué? Le dijo, tú ve y haz lo que yo te digo. Alimenta a las ovejas, alimenta al rebaño. Y yo me imagino que Pedro tuvo muchos recuerdos, muchos flashbacks de eso. Algo difícil de escuchar. Pero ahora acá, Pedro, ya te estás envejeciendo. Y ustedes pueden ver, yo me subí acá con un bastón. No me estoy rejuveneciendo. Nadie lo está. Entonces dijo esto, sabiendo que prontamente vendrá el desvestir de mi tabernáculo, incluso como nuestro Señor Jesucristo me ha indicado. Tenía flashbacks, tenía recuerdos, estos recuerdos en su memoria, ¿verdad? Quizás él podía ver ahí parado, ¿verdad? En el mar de Tiberias, y Jesús ahí cocinando el pescado, ¿verdad? Quiz Quizás él creó todo ahí, ¿verdad? Y estaba cocinando, y le dijo 3 veces: "Alimenta las ovejas, alimenta las ovejitas". Pero aquí en el versículo 15 es donde estamos nosotros el día de hoy con la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todos los libros y todo lo que mencionó Steve tiene que ser por el Espíritu Santo de Dios, porque no podemos con una mente carnal hacer las cosas de Dios, que van a ser beneficiosas espiritualmente para nadie, porque esto es un trabajo, una obra espiritual. Entonces, cualquier cosa que esté ahí, Dios se lleva todo el crédito. Yo simplemente fui un mensajero, es lo único. Y eso es lo que ha sucedido en la iglesia. Los ministros se han vuelto potentados y regidores y deben despertar de todo eso. Y dice lo siguiente, el versículo 15, pero haré todo esfuerzo para que después de mi partida, ustedes siempre puedan tener un recuerdo escrito de estas cosas para que las practiquen por sí mismos. Muy interesante. No es solamente de lo que él pensaba hacer,
sino también una profecía de que en la historia de la iglesia de Dios, siempre que haya un momento de transición por cambio de liderazgo o muerte de algún de algún pastor, que nosotros debemos de hacer preparaciones para ello. Y les recordó lo siguiente, versículo 16, porque no seguimos mitos inteligentemente inventados como nuestra autoridad, cuando les hicimos saber el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su magnífica gloria. Y él habla acerca de cuando estaba ahí arriba de la montaña. Ahora vamos al versículo 20. Dice, sabiendo esto primero, que ninguna profecía de la Escritura se originó como interpretación privada, propia de alguien, sino que porque la profecía no fue traída, versículo 21, en ningún momento por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, como fueron movidos por el Espíritu Santo. Y después se va al capítulo 2 hablando acerca de falsos profetas. Ahora vamos a tener que cubrir algunas cosas el día de hoy, importantes, en preparación. Lo que voy a hacer es lo siguiente, y yo espero que todos oren al respecto y que también ayuden para que funcione. Ahora, la oficina, con la oficina estamos aquí un poco amarrados por la situación del arriendo, del acuerdo arrendatario de la oficina. Voy a ver si se puede acortar el término del arriendo de la oficina, pero la oficina va a seguir operando. Las cosas que nosotros mandamos tienen que seguir siendo mandadas. Los libros que mandamos van a seguir siendo enviados. Los diezmos y las ofrendas, todo esto va a continuar. Así es de que lo que yo estoy proponiendo es que mi hijo Jonathan maneje toda la oficina y todos los asuntos de la oficina para poder mandar todas las cosas que nosotros tenemos que mandar. Y a la luz de ello, yo creo también que él debería ser ordenado como diácono para que Dios le pueda dar más de su Santo Espíritu para llevar a cabo el trabajo físico que él necesita hacerlo. ¿Qué tanto eso va hacia el futuro, hablando espiritualmente? No lo sabemos, pero yo creo que es apropiado que lo hagamos y es lo que vamos a hacer un poquito más adelante. Ahora, nosotros también necesitamos liderazgo espiritual para la iglesia. Y el tipo de liderazgo espiritual que ha pasado todas las dificultades y todas las cosas que hemos vivido en las iglesias de Dios. Y tenemos que tenerlo para que funcione. Entonces, por eso tengo a Steve Durham y a Eduardo aquí para este servicio. A mí me gustaría que Steve sea mi reemplazo y que Eduardo sea su, su reemplazo en caso de que algo le suceda a Steve, porque ha tenido un historial de problemas del corazón, aunque está con buena salud y su esposa está cuidándolo bien. Y le está dando todos sus suplementos todos los días para que se cuide. Entonces, con eso, a mí me gustaría tomar un paso, dar un paso a un lado. Voy a seguir predicando, seguiré haciendo algo de escribir,
pero voy a empezar a transicionar algunas de esas cosas a Steve y a Eduardo. Ahora, todos los otros ancianos, l los alabamos y los les agradecemos y los reconocemos por su servicio a todos los hermanos en estar cuidando a los hermanos, ayudándolos. Ahora, desafortunadamente, a través del paso de los años hemos tenido 3 ancianos que no con que bueno, con los que las cosas no funcionaron, y estamos tristes acerca de ello, y esperamos que ellos se arrepientan de las cosas que han hecho, ¿verdad? No los reprendemos, pero no apreciamos tampoco las cosas que sucedieron cuando tuvieron problemas, ¿verdad? Aquí en la iglesia y con los hermanos. Pero todos los ancianos que están con iglesia cristiana y bíblicas han sido fieles. Quizás hay un un problema o 2 que teníamos que ver, pero lo podemos resolver. Pero necesitamos tener paz, tenemos que tener amor, cooperación y la edificación de esta parte del cuerpo de Cristo. Y cuando vemos, no tenemos mucha gente aquí en vivo, pero recordemos, incluso en Juan, en la tercera epístola del apóstol Juan, el mismo apóstol Juan fue a visitar una de las congregaciones donde estaba Diótrefes a cargo. Y Diótrefes no lo dejó entrar, no lo recibió, no recibió el mismo apóstol Juan. Quiero que ustedes piensen qué cosa tan terrible era eso. Ahora, tenemos estas cosas que tenemos que hacer y, y tenemos que darnos cuenta que todo está en las manos de Dios. Y yo estoy agradecido por la parte que yo he tenido y que voy a continuar teniendo de la manera que sigamos. Pero no podemos tener nosotros una catástrofe que si yo muero, nada ha sido preparado, que nada ha sido considerado. Así es de que eso es lo que estamos tratando de hacer aquí el día de hoy. Y queremos nosotros manejar todas las ofrendas y los diezmos de la manera apropiada y seguirlas utilizando para hacer las cosas que hacemos en publicar libros, en mandar los libros, en mandar las Biblias, en mandar los CDs y las transcripciones, todo, porque todo eso es importante para que los hermanos crezcan en gracia y en conocimiento. No queremos nosotros estar involucrados en cosas carnales que no van a rendir nada. Las cosas espirituales son las importantes y eso es lo que vamos a hacer. Y yo creo que es bueno que tengamos este periodo de transición, tan largo como eso sea, llegue a ser. Pero yo sé, como todo lo demás, que mi partida va a venir. Ahora, vamos a Segunda de Timoteo capítulo 1. Vamos a ver algunas de las instrucciones que el apóstol Pablo le dio a Timoteo cuando él sabía que estaba ya para morir. Segunda de Timoteo
Vamos a comenzar desde el primer capítulo. Y hay y hay cosas muy importantes también en el capítulo 2 que vamos a cubrir. Segunda de Timoteo, y parte de primera de Timoteo era parte de ese periodo de transición de Pablo antes de morir. Y vamos a ver lo que dice. Capítulo 1, segunda de Timoteo. Pablo, un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, de acuerdo a la promesa de vida, la cual es en Cristo Jesús. A Timoteo, mi amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces todos decimos lo mismo para a Steve y a Eduardo. Estoy agradecido con Dios, a quien he estado sirviendo desde los días de mis antepasados con una conciencia pura, porque nunca dejo de recordarte en mis súplicas noche y día. Al recordar tus lágrimas, estoy anhelando verte para poder ser llenado de gozo. Entonces él quería tener una transición, un periodo de transición que fuera bueno. Y podemos ver que fue bueno. Por esta razón, versículo 6, te aconsejo, y yo también le doy estos mismos consejos a Steve y a Eduardo y a Jonathan también. Dice que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y vamos a hacer eso un poquito más adelante para los tres. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de amor y de mentalidad sana. Y todo eso está en el ámbito del autocontrol con el Espíritu de Dios. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de amor y de mentalidad sana. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Y eso es lo que estoy tratando de hacer aquí. Estoy tratando de entender, de entender lo que, con la ayuda de Dios, con la bendición de Dios, qué es lo que tiene que hacerse para los hermanos. Eso no significa que Steve o que Eduardo sean personas perfectas en Cristo. No, están creciendo como todos los demás, como todos estamos haciendo, creciendo en gracia y en conocimiento. Por tanto, versículo 8, no deberías estar avergonzado del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, sino colectivamente sufre conmigo por amor al Evangelio, de acuerdo al poder de Dios, quien nos ha salvado y llamado con un llamamiento santo, no de acuerdo a nuestras obras, sino de acuerdo a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de las eras del tiempo. Ahora, recordemos que somos parte del plan de Dios que se remonta antes de las eras del tiempo y nosotros no tenemos ninguna comprensión de eso. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es lo que Dios bendiga y lo que Dios va a hacer por los hermanos. Y cómo los hermanos pueden continuar creciendo y venciendo y aprendiendo y cambiando y viviendo en este mundo tan terrible en el que vivimos. Yo sé, yo vi las noticias un poquito esta mañana y es una locura lo que está ocurriendo en Minneapolis. Y, y yo también recibí obtuve este libro, el este de Invisible Coup de Peter Schweizer, que es una subversión invisible, porque hay un plan invisible. Y hay un plan para que el extranjero se enseñoree sobre ti. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel se olvidaron de Dios, o querían hacer que Dios los sirviera a ellos en su manera o a su manera. Y el mayor asesinato está ocurriendo en contra de los que no han nacido,
que puede obtener hasta por correo con una prescripción médica, la píldora del aborto. Millones, millones han sido abortados. El juicio de Dios va a venir. Así es de que los hermanos y la iglesia van a ser confrontados con tiempos muy difíciles, de verdad. Ahora, a Pablo tuvo que enfrentar esto. Versículo 15 habla acerca de guardar la cosa buena versículo 14, guarda la cosa buena que te fue entregada por el Espíritu Santo que está viviendo en nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como ancianos. No estamos aquí para jugar política, a la política. Yo nunca he jugado a la política y no voy a empezar ahora. Estoy un poco grandecito para eso, ¿no? Pero veamos lo que a Pablo, todo lo que él hizo, todo lo que él escribió, todo lo que él viajó, todo lo que él hizo. Y lo léalo ahí en el capítulo 20 de Hechos. Y les habló a todos a todos los ancianos, ¿verdad? De Éfeso hasta Mileto. Y les dijo, aquí estoy yo predicando el evangelio de la gracia de Dios y del reino de Dios. Y ahora me tengo que ir y ya no me van a ver de nuevo. Y después les dijo, tengan cuidado de aquellos que vienen con doctrinas falsas, doctrinas diferentes, lobos disfrazados de cordero. Y también les dijo, y de sí mismos, porque entre ustedes se va a levantar, y él lo hemos visto de entre nosotros también, se van a levantar aquellos que quieren llevarse discípulos tras ellos. Pero él dijo, yo los he servido día y noche con lágrimas. Yo no puedo decir eso totalmente como él lo dijo. Pero lo que dice aquí en el versículo 15, le dice a Timoteo, tú sabes esto, que todos aquellos que están en Asia me han rechazado. Un apóstol de Dios. Ahora, bueno, yo también sé lo que es ser rechazado, pero no como él, ¿verdad? Aquí dice Figelo, de quienes son Figelo y Hermógenes, que pueda Dios tener misericordia de ellos. Ahora, capítulo 2. Aquí es yo con lo que advierto a todos los hermanos y a todos los ancianos. Por tanto, hijo mío, sé fuerte en la gracia que es en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere. Y en las cosas que has oído de mí entre muchos testigos. Ahora tenemos muchas cosas que hemos hecho y Dios nos ha bendecido con muchas cosas. Y es precisamente por eso que necesitamos seguir con la oficina y con todos los ancianos participando en las cosas que ellos están haciendo. Y tener a Steve y Eduardo eh, ayudándome y, voy a ver cómo vamos a hacer, cómo vamos a compartir el tiempo de lo que estamos haciendo con estos servicios para los hermanos, para poder continuar con ello. Ahora yo espero que aún si mi cuerpo se debilita un poco, quizás pueda seguir hablando de la manera que Dios quiera que yo hable. Y aquí está la advertencia. Y estas cosas encarga a hombres fieles. Las cosas que has oído de mí entre muchos testigos, estas cosas encarga a hombres fieles y eso es lo que tiene que ser. No puede ser político, no puede ser carnal, no puede ser
estar siempre buscando favoritos o teniendo favoritismos. Porque cuando yo me salí de la Iglesia Universal, yo yo era el el acusado, ¿verdad? De todos, así que yo sé lo que es eso. No, comete de les encarga a hombres fieles, tales como sean competentes para enseñar a otros. También ahora, obviamente va a haber diferentes estilos de enseñanza, diferentes estilos, pero el contenido de la enseñanza, eso es lo que es importante. Es la palabra de Dios, es la verdad de Dios, está inspirada y motivada por Dios. Sí. Versículo 3: tú, por tanto, soporta penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Versículo 7 ahora. Da cuidadosa consideración a las cosas que te estoy diciendo, y que el Señor te dé entendimiento en todas las cosas. Y eso es lo que estamos orando el día de hoy, en este día y de aquí en adelante. Que Dios nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé gracia y favor, que bendiga a todos los hermanos, que inspire a todos los ancianos, que los ayude, que los fortalezca, que los ayude a todos a crecer en gracia y en conocimiento y a enseñar y a exhortar a todos los ancianos en ello. Da cuidadosa consideración a las cosas que te estoy diciendo y que el Señor te dé entendimiento en todas las cosas. Recuerda, versículo 8, que Jesucristo, de la simiente de David, fue levantado de entre los muertos de acuerdo a mi evangelio, por el cual estoy sufriendo penalidades, aún al punto de ser encarcelado como un criminal. Y dice que ha soportado todas las cosas por causa de los elegidos. Este es un dicho fiel, versículo 11, si hemos muerto junto con Él, es otra manera de decir seguir venciendo la naturaleza humana. Dice, también viviremos junto con Él. Si resistimos, también reinaremos junto con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahora, aquí está la advertencia que tenemos que tener para todos los hermanos y toda la iglesia. Versículo 14. Mira que ellos permanezcan atentos a estas cosas, pidiéndole sinceramente a la vista del Señor, no pleitear sobre palabras que no son provechosas en ninguna forma, sino que llevan al trastorno de aquellos que oyen. Estudia diligentemente, versículo 15, y eso es para todos los ancianos, todos los hermanos, tenemos que estudiar diligentemente. Y tenemos todo para hacerlo. Tenemos todos los libros, todas las cosas digitales, tenemos todo, todo, todo. Es algo maravilloso lo que Dios ha proveído. Estudia diligentemente para mostrarte a ti mismo aprobado hacia Dios, un obrero que no necesita ser avergonzado, dividiendo correctamente la palabra de verdad. Y después voy a, voy a traer un mensaje muy detallado acerca de la Pascua. Ahora, recuerden, la Pascua, el día de la Pascua, el sacrificio de Cristo, ¿fue qué? Fue la primera profecía en Génesis 3, ¿correcto? Ujú, así es. Y parte del problema que comenzó la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica eran herejías con respecto a la Pascua. Así es de que voy a dar un mensaje acerca de esto. Entonces tenemos que dividir correctamente la palabra de verdad. Tenemos que estudiar diligentemente para mostrarnos, dice, a mostrarte a ti mismo aprobado hacia Dios, un obrero que no necesita ser avergonzado, dividiendo correctamente la palabra de verdad. Ahora vamos al capítulo 3. Capítulo 3.
La primera parte habla acerca de todos los problemas que vamos a enfrentar ahora en los últimos tiempos y a los que nos estamos enfrentando. Vamos ahora al versículo 13, segunda de Timoteo 3:13. Pero hombres malvados e impostores llegarán a ser peor y peor, engañando a otros y siendo engañados ellos mismos. Wow. Usted puede prender su televisión y puede verlo cómo está sucediendo por miles y miles. Pero en cuanto a ti, versículo 14, continúan las cosas que aprendiste y fuiste asegurado, sabiendo de quién las has aprendido. Y que desde niño, ahora, yo puedo decir esto a Eduardo, porque su padre y su madre, eh, ellos criaron a la familia a la manera de Dios. Y viene de una larga historia de aprender acerca de la verdad de Dios. Entonces estoy repitiendo el mensaje de Pablo a Timoteo, a ti. Desde niño, desde niño has conocido los escritos sagrados, los cuales son capaces de hacerte sabio hacia salvación a través de fe, la cual es en Cristo Jesús. Y después dice, y esta es la clave, todo tiene que ser basado en la palabra de Dios y en el Espíritu de Dios, que es la verdad de Dios y el Espíritu de la verdad. En todo lo que hagamos, dice versículo 16, toda escritura es respirada de Dios y provechosa para doctrina, para convicción, para corrección, para instrucción en justicia, para que el hombre de Dios pueda ser completo, totalmente equipado para toda buena obra. Ahora, aquí está el cargo, o el encargo. ¿Se acuerdan ustedes cuando lo que sucedió cuando murió David? Justo antes de que él muriera, él les habló a todos los líderes y tenía a Salomón ahí también. Y todos oyeron todo lo que tenía que decir David. Y lo que le dijo a Salomón fue lo siguiente. Le dijo Salomón, tú vas a tomar el reino, pero tú debes buscar al Señor siempre. Desafortunadamente no lo hizo. Pero ese es el mismo encargo que yo les doy a todos los hermanos y a todos los ancianos. Ahora vamos a terminar aquí este encargo para los ancianos y en la presencia de todos también para Steve y para Eduardo. Dice, te encargo por tanto, 2 Timoteo 4, te encargo por tanto a la vista de Dios, incluso del Señor Jesucristo, quien está listo para juzgar a los vivos y a los muertos, y su aparición en su reino. Predica la palabra, no prediquen cosas de hombres, ni las ideas de hombres. Recordemos que Pedro tuvo un par de ideas humanas y no le fue muy bien. Predica la palabra, urge en temporada. Y la palabra urgente, urgente, yo le digo a Steve, urge en temporada y fuera de temporada, condena, reprende, anima con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo cuando ellos no tolerarán la sana doctrina, sino de acuerdo a sus propias lujurias acumularán para sí mismos un gran número de profesores, teniendo picazón de oídos por oír lo que satisface sus antojos, y alejarán sus propios oídos de la verdad, y serán desviados hacia mitos, pero en cuanto serán desviados hacia mitos, nosotros hemos visto eso en una escala grandísima en la Iglesia de Dios Universal.
¿Y quién no se hubiera imaginado que eso pudiera llegar a suceder? Justo como cuando terminó la era apostólica, llegaron todos aquellos que no pensaron que se iba a poner tan mal, pero sí, se empeoraron todas las cosas. Ahora no sabemos qué viene más adelante, pero dice esto, versículo 5. Pero en cuanto a ti, sé vigilante en todas las cosas, soporta dificultades. Has hecho el trabajo de un evangelista, así es de que vamos a imponer las manos sobre sobre todo los 3. Y esto no es un ordenamiento a una oficina más alta, no, sino pidiéndole al Espíritu de Dios para poder lograr lo que Dios quiere. Dice, lleva a cabo completamente tu ministerio, porque ahora estoy listo para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está a la mano. El mío no está todavía ahí, pero ya viene. Quizá no esté ahí a la mano, pero quizás esté por ahí, nada más ahí a la vuelta de la esquina. Así es de que por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo el día de hoy. Yo tengo falta un poco de tiempo para terminar estos versículos. El versículo 7 y el 8 no he llegado todavía ahí en mi vida, pero lo diría de esta manera. Yo mismo tengo que terminar la carrera. Yo mismo tengo que terminar el curso. Y yo debo dejar, cuando deje, que la iglesia esté armada con la palabra de Dios, fortalecida con el Espíritu de Dios y todos amándose unos a otros y sirviendo a Dios. No hay ninguna otra manera de expresarlo, porque así debe de ser. Así es de que ahora me gustaría que vengan Steve y Eduardo adelante, y Jonathan también. Jonathan, te vamos a ordenar como diácono para servir la oficina y servir a las personas. Padre, en el cielo, con Jesucristo a tu mano derecha, y tú, Jesús, la cabeza de la iglesia, que a través de tu Espíritu Santo nos has dado, tu espíritu, tu esperanza, tu vida y tu fe. Y ahora venimos delante de ti pidiendo tu ayuda, tu amor, tu verdad, tu poder, tu espíritu. Y pedimos que tú bendigas la oficina, que bendigas todos los que laboran en la oficina, y que continúe de una manera que es agradable a ti, y ponemos nuestras manos sobre Jonathan para que él sea bendecido y que pueda llevar a cabo todas las operaciones de la oficina para servir a los hermanos y ser el guardián de tu camino. Te pedimos que lo fortalezcas con tu espíritu, que lo ayudes para que crezca en gracia y en conocimiento, que le des sabiduría y conocimiento y compasión y verdad, para que la oficina pueda continuar sirviendo a los hermanos y a todos aquellos a quienes tú puedas llamar. Entonces lo ponemos a Él en tus manos y pedimos tu bendición en esta ordenación, para que tú lo bendigas en llevar todas las operaciones de la oficina, para que todo el material salga a todos los hermanos y crezca en gracia y en conocimiento,
y que lo lleves a donde tú quieres llevarlo, está en tus manos y lo ponemos a Él en tus manos y te agradecemos por Él y te agradecemos por su vida y porque puede estar aquí y que puede Él llevar esta responsabilidad. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, Padre, venimos delante de ti con Steve Durham. Ahora entendemos que Él ha sido fiel, sirviéndote, guardando tu palabra, sirviendo a los hermanos, continuamente con Go to Meeting y Breaking Bread, en sus iniciativas de enseñar a los hermanos, de preservar la verdad y de enseñar a los hermanos. Venimos ahora delante de ti para una bendición especial de tu espíritu para él, para que cuando mi tiempo de partida venga, que él esté totalmente equipado para hacer lo que tiene que hacer en servir a los hermanos y continuar sirviendo a los hermanos en el camino de la verdad, del conocimiento y del entendimiento. Ayúdalo a vencer, a crecer, dale fortaleza, dale celo, dale entendimiento y ayúdalo en todo, en todas las cosas. Bendice a su esposa, Pam, y a su hija, Katie, y bendice a todos los hermanos allá en su área y ayúdalo en todas las cosas que él haga, para que él lleve a cabo tu voluntad, tu verdad, de una manera que te glorifique a ti. Ahora impongo mis manos sobre él, pidiéndote que tú le concedas una medida extra de tu Espíritu Santo para que lleve a cabo las cosas que él necesita hacer. Y te pedimos que tú le des sabiduría y entendimiento, fuerza y coraje en las cosas que él pueda hacer, valentía, y que lo ayudes en todas cosas. Y ahora que sabemos que estamos llegando al final de las eras, y va a ser difícil hacerlo. Y pedimos por él, y no solamente por él, sino por todos los hermanos, por todos los ancianos. Y con ello, esta oración es por todos los ancianos, no solamente por Steve, sino por todos ellos, porque ellos sirven a los hermanos. Dales a ellos también, al mismo tiempo, una porción extra de tu Espíritu Santo y guíalos. Y sé con todos los hermanos que todos puedan crecer en gracia y en conocimiento y que tú los ayudes en todo. Así es de que ponemos a Steve en tus manos y pedimos esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, Padre, con Eduardo, él quizás es lo más cercano en esta era de lo que uno de los trabajadores principales de Pablo, Timoteo, él ha crecido siendo enseñado por su madre y su padre en tu palabra, y ha crecido en gracia y en conocimiento como un anciano, y te agradecemos por él y pongo mis manos sobre él también, que tú también le des a él una porción extra de tu Espíritu Santo para que lleve a cabo las cosas que él tiene que hacer con los hermanos de habla hispana, porque quizás esa obra llegue a ser algo grande por todas las cosas que están sucediendo en el mundo. Así es de que fortalécenlo en ello y también a su hermano y a su hermana, ayúdalos para que puedan preparar la versión fiel en español. Ponemos manos sobre él pidiendo que tú lo ayudes en todo, en toda manera, que lo bendigas en su predicación, en su entendimiento, que lo fortalezcas para que siempre trate tu palabra y tu verdad, eh, y te ame siempre. Y ahora venimos todos juntos, y todos los que estamos aquí, y todos también los que están en línea, que todos estamos juntos, todos, Padre, te pedimos
que tú nos ayudes, que nos fortalezcas, que tú nos guíes. Estos son tiempos difíciles, pero te pedimos que nos des sabiduría y fuerza y que se haga todo de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu amor. Por favor, protege a todos los hermanos y fortalece a todos los ancianos en todas las iglesias de Dios, donde quiera que se encuentren. Que todos sigan incrementando a un conocimiento mayor de ti, de tu conocimiento, de tu amor, de tu justicia, para que todos podamos vencer todas las dificultades y todas las pruebas que han golpeado la iglesia y las que seguirán, para que tengamos sabiduría y entendimiento para saber lo que tenemos que hacer. Así es de que nos ponemos en tus manos, ponemos a Steve en tus manos y a Eduardo en tus manos, y también Jonathan en tus manos, y te pedimos por tu bendición y tu guía, y lo hacemos todo en el nombre santo de Jesús. Amén.